Ya, ahora sí. Ya, bacán. Entonces, lo primero, vamos a hablar de las condiciones básicas para que se dé la comprensión de lectura. Como ya lo hemos mencionado antes, al momento de enfrentarnos a un texto, tenemos que considerar dos partes fundamentales, que son las ideas que están en el escrito, o sea, la información explícita que uno puede encontrar ahí, y nuestra propia visión de mundo. Si se acuerdan de las clases anteriores, siempre les hemos remarcado mucho que si bien ustedes tienen una visión de mundo, esa visión de mundo no puede ser la base de la respuesta que ustedes den en la prueba de transición. ¿Ya? Recuerden que siempre estamos hablando enmarcados en la prueba de transición. Esto cambia claramente dependiendo del contexto. Pero, de todos modos, hay que saber que esto existe. Porque, claro, uno, por más que lo quisiera, no puede enfrentarse a un texto sin considerar lo que ya sabe. Lo que ya sabe siendo opiniones, conocimientos previos, consideraciones, que, bases culturales, por ejemplo. Entonces es importante que sepamos que esto existe porque así vamos a poder diferenciar. Vamos a poder saber, la respuesta yo creo que es esta, pero esta respuesta la estoy haciendo en base a lo que sé o en base a lo que me dice el texto. Y claramente en la prueba de transición, como es una prueba estandarizada, tienen que responder en base a lo que dice el texto. Comprensión de lectura. Está, porfa, Cata, anda a la página del Preu y ve la guía, descárgala. O la puedes no descargar, pero verla como del visor. Y así vamos a ir como juntos. Ya. Entonces, teniendo esto en consideración, de nada, podemos considerar que, perdón, una guagua llorando en la casa, podemos considerar que tenemos tres partes importantes, ¿cierto? Tenemos por un lado al texto y al lector. Perdón, está la guagua en la casa. Y esta hora se pone un poco sentimental. Pero bueno, continuamos. Entonces decíamos que tenemos este texto y este lector. Y que, claro, el lector va a interactuar con el texto al mismo tiempo que el texto va de alguna forma a interactuar con el lector. Entonces, tenemos por un lado que el texto nos va a entregar orientaciones para que lo podamos entender. Por ejemplo, tenemos la coherencia interna, que yo supongo que varios ya saben a qué se refiere la coherencia. También tenemos cohesión, tenemos el vocabulario adecuado, ¿cierto? No vamos a ocupar un vocabulario más, no sé, informal en una noticia, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que uno a veces piensa como, pero esto es obvio. Pero claro, los van a ayudar a identificar los tipos de texto. No sé si recuerdan que en una de las actividades anteriores que hicimos, vimos una canción, o vimos un poema, y supimos al tiro por el vocabulario, esto es un poema. Ya, entonces, claro, son cosas que nos van a ayudar a identificar el tipo de texto y a entenderlo. También una estructura formal y adecuada al tipo de texto. Claro, las noticias no se escriben igual que los poemas o no se escriben igual que los cuentos. Y por otro lado tenemos al lector, que somos nosotros, que tenemos ideas, experiencias y conocimientos del mundo, que era lo que les mencionaba un poco. Entonces, cuando estamos nosotros leyendo un texto, le construimos el significado de distintas formas y aquí es donde entran las habilidades. Aquí hay algunas habilidades que son las que están puestas en la según el DEMRE, como parte de la prueba de transición, y otras que son, claro, que existen, pero que no están como catalogadas por el DEMRE. Entonces comparamos información, relacionamos lo que ya sabemos con lo que está en el texto o información del texto que está, como claro, información del mismo texto una con la otra, analizamos, identificamos, evaluamos muchas veces estos escritos, estas afirmaciones, interpretamos y sintetizamos. Entonces, cuando leemos, por eso es que yo les decía que, claro, leer y comprender la lectura es como hacer el texto como nuestro, porque el texto pasa a formar parte de nuestro conocimiento del mundo. No vamos a ser las mismas personas que éramos antes de leer lo que leímos, por ejemplo. No sé si les ha pasado que están, no sé, en Instagram y ven una noticia o ven un reportaje y quedan así como, oh, y nunca más vuelven a ser la misma persona. Ya, eso, es lo mismo, que a veces uno no se da cuenta porque, sobre todo cuando la lectura no es significativa, que, claro, para que haya comprensión de lectura tiene que ser significativa. Cuando uno lee por leer, o dice, ¡ay, qué fome este texto, pero lo tengo que leer y lo lee igual! Una vez no siente que el texto es parte de uno, pero por ejemplo, leyendo un texto para el colegio, ya, lo tuvieron que leer para la prueba, pero después quizás en la prueba no lo ocuparon, o quizás en la prueba solo les preguntaron información explícita. Entonces te dijeron, ¿para qué me sirvió el texto? Pero después, no sé si les ha pasado que ustedes van a explicar algo o están viendo otra cosa nada que ver y se acuerdan de algo que estaba en el texto. Y uno dice como, sí me servía este texto, eso estaba en este texto que leímos. Ya, entonces eso es. Uno a veces no se da cuenta, pero claro, siempre los textos que uno va a leer van a ser parte de nuestro conocimiento previo y a veces incluso son parte de nuestra personalidad.
Entonces es importante que conozcan esto, por lo mismo que yo les decía, porque si bien en la prueba de transición las preguntas están dirigidas como al texto, claro, tienen que conocer esto que ocurre entre el texto y el lector. Independientemente de que ustedes sean lectores y se devoren los libros y lean siempre, o que no lean nunca porque no les gusta leer. Pero siempre esto se va a dar. Entonces, claro, uno tiene que identificar esto porque quizás ustedes están dando una opinión, por ejemplo, en el colegio o en la universidad o en la vida en general, ustedes pueden basarse en sus conocimientos del mundo. Pero, por ejemplo, para hacer un trabajo o para hacer la prueba, tienen que referirse al texto. Y en la prueba de transición tiene que estar todo siempre, recuerden, de en base al texto. O sea, el texto dice esto, por esto esta es la correcta, ¿no? Yo pienso esto, por eso esta es la correcta. Pero esa diferenciación es muy difícil hacerla. Entonces es necesario conocer esto. Entonces, sí, después de haber visto esto, tenemos que la comprensión depende de 3 factores importantes. Primero, la claridad y coherencia del texto, o sea, que su contenido, su estructura y su vocabulario estén relacionados de una manera lógica. Lo mismo que les decía, por ejemplo, la noticia es clara y coherente siempre y cuando tenga vocabulario formal, tenga las partes de la noticia, que es el titular, la bajada del titular, la entrada de la noticia, y claro, y tenga, no sé, fuentes que respalden la noticia y no sea solo, por ejemplo, no sé, una columna de opinión que no necesita tener fuentes, no necesita tener un experto que lo respalde. Entonces, si no están esos, va a ser difícil comprenderlo porque uno dice entonces qué tipo de texto es. Es como cuando analizábamos la canción y decíamos como ya, pero es una narración, es un poema, es qué es. Y vimos que al final era como una mezcla rara de varios tipos de textos. Claro, esos son textos más complejos. No es que no existan, pero bueno, en la prueba de transición, muy difícil que les salgan. Y en general son más complejos, pero claro, es como de nuevo, la idea es que lo sepan para que cuando si se llegan a enfrentar a eso, sepan cómo reaccionar. La segunda parte es la pertinencia del conocimiento previo del lector. ¿Esto a qué se refiere? A que los conocimientos previos del lector permiten darle sentido a lo que se está leyendo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy básico. Uno, a los niños de segundo básico, yo le hago clases a niños de segundo básico del inglés, yo no puedo ponerlos a leer una noticia, por ejemplo, de, no sé, una noticia sobre el aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Primero, por lo obvio, porque están aprendiendo inglés y obviamente vocabulario que no van a conocer. Pero segundo, porque los niños de segundo básico ahora tienen 8 años, cuando pasó no estaban vivos. Y no tienen por qué conocer este tema, como es un tema serio, importante, que es difícil abordar con niños. Entonces, yo no puedo hacer eso y después evaluarlos con eso y esperar que tengan buenos resultados, porque claro, es conocimiento que ellos no saben. Entonces, sería como un poco raro, o sea, estaría incorrecto, sería un error de mi parte. Ahora, claro, si lo tomamos como a la prueba de transición, obviamente esto no están ustedes con el profesor en la sala, sino que es una prueba que se creó para todos los estudiantes de Chile. Lo que pasa es que esta prueba se crea en base a los objetivos curriculares, que ustedes supongo que ya habíamos mencionado esto, entonces se toma de la base que se supone que ustedes lo conocen, ¿ya? Por esto es que nosotros les hemos dicho siempre que lo más recomendable para que ustedes puedan tener el conocimiento previo adecuado es leer. Leer o escuchar noticias o escuchar podcasts o seguir páginas como que suban noticias o suban datos interesantes en Instagram o en alguna red social. Porque mientras más conocimientos previos ustedes tengan, va a ser más fácil que puedan entender el texto. De nuevo, no porque tengan que ocupar directamente sus conocimientos previos, pero claro, como les decía, si ustedes no tienen idea de las Torres Gemelas, no van a saber de qué les están hablando. Ahora, hay obviamente siempre formas, sobre todo en los textos de la prueba de transición, porque la prueba de transición no está hecha para que a ustedes les vaya mal, que uno puede ocupar para identificar el tema, a pesar de que uno no lo conozca. Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero claro, eso es como necesario. Entonces, mientras más ustedes puedan ampliar su conocimiento, va a ser mejor. Y por último tenemos las estrategias empleadas por el lector. Esto es lo que hemos estado viendo. Si me están pidiendo identificar, difícilmente voy a poder tener una respuesta correcta si me pongo a inferir. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto va de nuevo aquí, como conocer bien las habilidades. Esto es casi como que aprendérselas como un mantra, como ya, sí, esta, y practicar mucho. Porque lo más común, y como siempre les he dicho, es siempre pasa que les ponen una alternativa que estaría correcta si les pidieran otra estrategia, pero no es la que le están preguntando, entonces es incorrecta. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Por eso es que lo estamos viendo primero. Y por eso es que siempre lo vamos a mencionar y lo vamos a seguir viendo.
¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Siento que ya he hablado mucho. ¿O está todo claro? Ya, todo claro, todo claro. Ya. Entonces, como tenemos esto, que la comprensión depende de estos tres factores, necesitamos entonces realizar estas cosas. Primero, como les decía, conocer los diferentes tipos de textos, su estructura y sus características principales. Es mucho más fácil analizar un texto o identificar sus partes o hacer una evaluación del texto cuando sabemos qué tipo de texto es, ¿ya? Entonces, claro, quizás no es tan importante, no sé, dar algo tan específico de la noticia. Por ejemplo, si ustedes no saben qué es la bajada de la noticia o qué es el pie de la noticia, pero saben identificar una noticia, ya, entonces ahí está bien, es suficiente. Porque en la prueba de transición les van a preguntar como qué es lo que sale, o qué es la bajada de noticia, o qué es el titular, o qué es... Pero claro, la idea es que ustedes sepan lo suficiente para poder identificar una noticia y para poder diferenciarla de, no sé, de un reportaje, por ejemplo, que no son lo mismo y que es difícil de identificar. Y en segundo lugar, debemos ampliar constantemente nuestro vocabulario y nuestros conocimientos previos. Esto es lo que yo les decía, especialmente leyendo, claro, porque la prueba de transición es de lectura, pero si ustedes son, no sé, más auditivos y les gusta escuchar las cosas y las retienen escuchándolas, pueden escuchar podcasts, pueden escuchar, no sé, incluso hay un montón de TikToks que son informativos o cuentas de Instagram que como que suben cosas, entonces, claro, no tienen que leerse un texto extenso, un paper científico, o tienen que abrir el diario todos los días, sino que es como encontrar la forma que a ustedes les acomode, que tampoco les delata, porque si les delatan, muy poco van a aprender, pero que, claro, que les contribuya a saber más. Siempre busquen saber más, también les va a servir a la universidad. No tengan miedo de quedar como los que saben todo y hablan todo el rato. Eso es bueno, muy bueno. Y entonces, después de esto, lo último es, claro, conocer y comprender las habilidades medidas por la prueba de transición y las tareas que deben realizar durante su aplicación. Y esto es lo que vamos a ver ahora, las tareas. Esto que yo les decía que es como parte de las habilidades, pero no está listado como si. Eso sí, espero que, bueno, ya se lo vamos a ver después. No voy a hacerles spoiler. Entonces, tenemos ahora sí los tipos de texto. Y aquí es donde en la guía voy a necesitar que tachen o borren o eliminen algunas partes, porque esta guía la hicimos en base a el temario del año pasado. Y este año cambiaron algunas cosas aquí, pero entonces vamos a ir de a poco. Primero tenemos los literarios. Hasta el año pasado, en la parte de textos literarios, estaban los objetivos referentes a los textos al género dramático, perdón, al género narrativo y al género lírico. Todavía no está ni todas las especificaciones ni los modelos de la prueba, pero no hay ningún objetivo en el temario referente al género lírico, que sería la poesía. Entonces, yo y los distintos profesores de lenguaje, como igual hice una investigación, coincidimos en que no debería por qué haber poesía este año en la prueba, porque no están los objetivos, ningún objetivo referente al género lírico, ninguno. Entonces, podemos afirmar que este año, prueba de transición 2022, solo se va a ver el género narrativo y el género dramático. ¿Ya? Eso sí, sí o sí, porque claro, si no están los objetivos de aprendizaje referentes a este género, no pueden preguntarlo a la prueba. ¿Ya? El género dramático sí está. Supe que el año pasado parece que no preguntaron de género dramático en la prueba. Parece que no estaba. Pero que no esté en la prueba no significa que no pueda entrar. ¿Ya? O sea, si está mencionado en el... Si está mencionado en el temario, es porque va a salir, ¿ya? Entonces, sí, obviamente uno se enoja un poco y dice como, estudié esto y no sale, pero sí, lo vamos a ver porque sí, pero la poesía, la parte de género lírico, esa parte no entra, ¿ya? Ese es un cambio. Después tenemos los no literarios, que serían como los textos expositivos, los textos argumentativos y el discurso ideológico. Ahora aquí, ojo con el discurso ideológico. El discurso ideológico, en los no literarios, se refiere a, por ejemplo, un extracto de una, no sé, de una entrevista, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería un texto ideológico, no literario. Pero si ustedes se enfrentan, por ejemplo, a un diálogo de una obra, eso es de literarios, eso es parte de una obra dramática. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, claro, también sería un texto dialógico porque hay diálogos. Pero en la parte de no literarios, el discurso dialógico se refiere a eso, a entrevistas, a pedazos de entrevistas o a
frases, no sé, por ejemplo, una cita de alguien, podría ser un discurso dialógico, ¿ya? Pero no una obra dramática. ¿Quedó eso claro? Porque claro, uno lo ve y dice como discurso ideológico, y después en los ejemplos salen diálogos, y uno dice como, pero ¿esta qué diferencia tiene con el género dramático, como con la obra? No, es distinto, ¿ya? ¿Y cómo podemos reconocerlo? Lo más fácil es que las obras dramáticas tienen acotaciones. Eso que está entre paréntesis, acotaciones. Tiene acotaciones es un texto literario del género dramático, ¿ya? Y aquí también que a veces se generan confusiones. Los textos de los medios de comunicación. Medios de comunicación nos referimos a la prensa escrita, la radio, la televisión y las páginas web. Ahora, la noticia, ¿es parte de la prensa escrita? Sí, ¿ya? Pero en la prueba de transición va a estar tirado al lado de los no literarios, ¿ya? En este caso, la noticia y con la parte de, por ejemplo, la prensa escrita no tiene mucha diferencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé si han visto que a veces, o sea, no sé si les ha tocado enfrentarse a algún ejercicio que sale algo que se conoce como editorial, que el editorial es como no sé, donde como que se presentan los parámetros de, no sé, de un diario en específico, como el editorial El Mercurio, y sale como claro, características, a veces salen como ese pensamiento político, eso sería parte de los medios de comunicación, ¿ya? Pero ahí está la noticia como como en el medio. Y bueno, la radio, televisión y páginas web, ¿ya? Eso es parte de los medios de comunicación. Ahora, ¿qué se considera en cada uno de estos géneros? Esto también, de nuevo, lo vamos a ver más adelante. Hay una unidad para cada uno de estos tipos de texto. Así que vamos a pasarlo muy por encima ahora, ¿ya? Pero tenemos primero los textos no literarios. Los no literarios, recuerden, expositivo, argumentativo y discursivos. Discurso ideológico, menos las obras dramáticas, ¿ya? Eh, tenemos que se va a evaluar principalmente la localización de marcas textuales y, y la interpretación de un léxico más especializado. ¿Ya? Ahora sí, ojo. Esto es otra parte importante de los cambios del temario. Léxico, no sé si recuerdan el año pasado, o bueno, las guías más anteriores, había una parte donde solo decía léxico. En la tabla de especificaciones decía como léxico y salía la cantidad de preguntas. Este año no hay tabla de especificaciones, pero léxico no sale como tal, como separado, sino que en el temario sale incluido en los tipos de texto. Entonces, por ejemplo, en literarios dice como reconocer vocabulario desconocido de textos literarios. Y en los medios de comunicación dice lo mismo y en no literarios dice lo mismo. Ya, como no están los modelos y como no hay tabla de especificación, la verdad es que todavía no se sabe si van a seguir esas preguntas como la expresión tanto en el contexto del fragmento leído se refiere a ya, o esas que salían como solo la palabra y abajo salía solo la alternativa eran solo un significado. No se sabe, porque de nuevo no hay modelos, ni tampoco hay, no está la tabla de especificaciones, ¿ya? Entonces, por ahora, mientras no salgan los modelos, mientras no salga la tabla de especificaciones, vamos a seguir ejercitando con ese tipo de preguntas, ¿ya? Porque igual debería salir vocabulario de alguna forma, porque están los objetivos, pero no está como una parte aparte. No sé si me explico. Ya, pero eso como que tratan de no desesperarse, no es, pero ojo, no es que hayan eliminado el léxico. ¿Ya? Eso o sea, no podría afirmar eso porque está el objetivo y dice vocabulario, vocabulario, vocabulario. Entonces, por ahora, que no sabemos nada, dejémoslo ahí. No lo han eliminado, pero no sabemos cómo lo van a presentar. ¿Ya? Pero eso. Y en los textos argumentativos se debe reconocer componentes característicos de este tipo de texto. Por ejemplo, la tesis, los argumentos, los contraargumentos. ¿Ya? Y perdón. Ahí estaba. Eso mismo. Y de los textos literarios, lo mismo, detectar marcas textuales y interpretar. Casi siempre se repiten lo mismo, ¿ya? Es como lo mismo, pero apuntado a distintas cosas. Por eso lo que yo les decía era que lo más importante es saber cómo reconocerlos, sus características principales, ¿ya? Y cómo diferenciarlos. Pero de nuevo, por ejemplo, la poesía no va a entrar, entonces eso ya es una parte, como un aporte súper grande, porque los poemas eran una parte difícil, como que siempre trae dificultades. Si ustedes quisieran, bueno, les estoy haciendo un spoiler, de nuevo,
Vamos a mandarles un formulario entre esta semana y la próxima para que ustedes evalúen las clases, ¿ya? Entonces vamos a poner una parte de comentarios, una sección para que ustedes hagan comentarios. Si ustedes quieren que igual veamos poesía, lo pueden comentar ahí y lo vamos a pasar igual, ¿ya? Pero claro, ya no es como importante porque no va a estar en la prueba. Y los textos de comunicación lo mismo, de identificar las partes propias de estos tipos de texto y realizar las distintas habilidades con esos textos. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo quiero comentar algo. Sí. Es que, ¿sabe qué? Eso del tema de la poesía, yo encuentro que igual debe pasarse sí o sí, porque Uh-huh. el año pasado, o sea, no, este año cuando di la prueba yo, ¿Ya? supuestamente decía que entraba en infografía. ¿Ya? Yo en todas las veces que daba, ¿Ya? fijo me salía infografía, y yo cuando la fui a dar no me entró ninguna Ya, infografía. sí, es que eso era lo que yo les comentaba del género dramático. Cuando algo está en el temario, cuando está escrito en el temario que va a aparecer, da lo mismo que no aparezca, igual hay que pasarlo, pero lo que pasa es que ahora poesía, género lírico, no está en el temario. No hay nada que diga género lírico. Entonces, pero claro, igual lo vamos a ver. Es que miren, nosotros teníamos, en la planificación que hicimos a principio de año, está obviamente la parte de género lírico, porque era parte de los textos literarios. Y habían como 3 o 4 clases que eran de género lírico, porque tiene mucho contenido. ¿Ya? Pero ahora yo creo que vamos a hacer 1 o 2. Ya no es que no lo vamos a pasar, pero igual por eso les digo que si ustedes quieren que lo veamos como más a fondo, lo comenten cuando les mandamos el formulario, porque claro, es importante, si igual, obviamente es importante saber reconocer los textos, claro, igual les va a servir para el colegio, yo creo, pero claro, pues no vamos a verlo con la misma intensidad que lo habíamos planeado porque no va a aparecer, ¿ya? En cambio, por ejemplo, sí, pues, las infografías salen en el temario y el género dramático también sale. Entonces, si está en el temario, aunque no aparezca en la prueba, da lo mismo, igual hay que pasarlo, pero ahora poesía no está en el temario, no hay nada, nada de poesía, ningún objetivo. ¿Alguien tiene otra duda? Ya, ¿ya todo claro hasta acá? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Entonces vamos a ver la última parte, ¿qué hora es? Ah, ya, tenemos tiempo. Entonces vamos a ver la última parte, después vamos a hacer una actividad. ¿Ya? Esta es la parte en la que vamos a ver tareas de lectura. ¿Ya? Pero, ojo, lo que les dije, esto no es reemplazo a las habilidades, ¿ya? Esto no es como, la profe no nos pasó todo al principio, no. La tabla que dice estrategias, habilidades, eso es, ¿ya? Esto es como complementario, es como algo que está dentro de las habilidades, que uno igual hace. Pero de nuevo, es importante que ustedes conozcan estos procesos porque así van a poder manejarlos, ¿ya? Quizás a veces en identificar no siempre tengan que reconocer, pero es importante que lo sepan, ¿ya? Pero por eso no se me confundan, voy a tratar de ser lo más clara posible, porque no es que reemplacen las habilidades, no es como, esto también es parte de las habilidades, no. Eso da como dentro de las habilidades, ¿ya? Como un desglose de las habilidades, más grande, más, para no hacerlo tan general. Bueno, entonces, aquí este es el último cambio del temario. La estrategia rastrear-localizar, que es la primera, que tiene la habilidad de identificar, cambió su nombre a reconocer-identificar. ¿Ya? Entonces ya no se llama rastrear-localizar, se llama reconocer-identificar. Sigue siendo todo lo mismo. La habilidad siempre sigue siendo identificar y apunta a lo mismo que la información explícita. Es igual, es igual. El único que cambió es el nombre. Entonces, claro, ahora ya no es rastrear-localizar, es reconocer-identificar. Entonces, si ustedes pudieran, o sea, si van a imprimir la guía o si la tienen como en físico, o sea, en físico, en digital, pero la pueden editar, tachen rastrear-localizar y pongan reconocer-identificar, ¿ya? Ahora nos vamos a referir a esta habilidad como reconocer-identificar. No rastrear-localizar. ¿Por qué? Porque el DEMRE así lo puso para este año. Pero es lo mismo. Ya todo es lo mismo. Todo lo que vimos es igual. Lo único que cambia es el nombre. Entonces no es rastrear-localizar, es reconocer-identificar. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos las tareas de lectura, que como les dije, van a complementar las habilidades de lectura. Es como algo que está dentro de las habilidades de lectura. Y tenemos la primera estrategia,
que es reconocer e identificar, recuerden, no arrastrar, localizar, reconocer e identificar, que la tarea principal, como habíamos visto, es recuperar información explícita del texto, la información que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la descripción, ubicar datos, hechos, nombres, definiciones y esquemas básicos de los textos, ¿cierto? Lo que ya habíamos visto. Y recuerden aquí la habilidad es identificar. Tenemos tareas complementarias, que son caracterizar, o sea, señalar rasgos que describan algún personaje, lugar o concepto dado en el texto, y comprender, que es percibir de manera adecuada el contenido del texto. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que comprender es como la habilidad más básica. Ya. Entonces, claramente, el nombre no lo agrega, porque claro, comprender es como obvio, o sea, uno no puede identificar si no lo está comprendiendo. Pero por eso mismo, porque es obvio, tienen que saberlo. Porque lo mismo que les mencionaba, por ejemplo, cuando uno a veces está apurado, dice, ah, no voy a leer el texto, le voy a echar energía, o no, voy a leer las preguntas primero. Ya, ustedes leen las preguntas primero, ustedes no comprendieron el texto porque no lo leyeron. Entonces, si ustedes no comprenden el texto, malamente van a poder identificar algo. Y lo mismo que veíamos, ¿se acuerdan que en las alternativas de los ejercicios que hemos hecho, siempre hay distractores que están en el texto, que están así, ahí, están escritos, ¿cierto? Hay nombres, hay conceptos, hay definiciones que están en el texto. Pero claro, no están donde de lo que nos están preguntando no tienen nada que ver. Entonces, esto es muy importante, de verdad. Por favor, no lean las alternativas antes del texto. Lean el texto. Lean el texto 1, 2, 3 veces, 4 veces. Leanlo detenidamente, hagan todos los ejercicios que les hemos enseñado y después enfréntense a las preguntas, porque así es mucho menos probable que ustedes cometan errores. ¿Ya? Pero por eso es importante comprender. Porque claro, si ustedes no leyeron el texto, no lo comprendieron porque no lo leyeron y no va a ser muy difícil, ¿ya? Como que por eso es importante comprender, claro, es lógico, es como, ah, pero profe, obvio, pero no es tan obvio, ¿ya? Como, sí, entonces tratan de evitar esas como, porque uno piensa que es como, ah, es más rápido. Después a veces uno dice, no puedo contestar de ninguna y estuvo como 20 minutos leyendo la alternativa sin poder contestar ninguna. Era más fácil leer el texto, ¿ya? Y bueno, caracterizar, si nos van a preguntar por caracterizar, ¿cierto? Había una pregunta que habíamos visto antes, bueno, que tenía que ver con caracterizar, no sé si se acuerdan del texto de la Blondie, que nos preguntaba por Judith, y en una de las alternativas decía que tenía el pelo corto, con chasquilla. Caracterizar, ¿ya? Es parte de identificar, tienen que identificar la caracterización de ese personaje, ¿ya? No sé si está haciendo sentido lo que estoy diciendo o lo estoy confundiendo. Sería bueno que me dijeran si están confundidos o lo están entendiendo bien. Ya, sí, porque de nuevo, esto es lo que les decía, no es que la habilidad en sí sea caracterizar, comprender e identificar, sino que son cosas que uno hace para poder identificar o durante la identificación. ¿Ya? Ya, entonces eso con la primera habilidad, o sea, la primera estrategia, perdón. Después la segunda estrategia, relacionar, interpretar. Tenemos que la tarea principal es interpretar la información contenida en el texto y la descripción que nos da DEMRE es sintetizar el texto y darle diferentes interpretaciones. ¿Ya? Aquí tenemos distintas tareas, aquí hay más. Esto es algo de lo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que yo les había hecho la diferenciación entre global y local? Ya, aquí está más claro explicado. Tenemos síntesis global y local. Recuerden, una síntesis global es establecer la idea principal del texto completo, por eso es global, y la local es resumir la idea de una parte del texto, ¿ya? Y también tenemos la inferencia global y local. La inferencia global es realizar una deducción sobre la totalidad del texto y la inferencia local es generar una idea sobre un fragmento del texto. ¿Ya? Esto es importante que lo sepan, sobre todo porque hay preguntas que apuntan a sintetizar, pero una que nos va a decir del texto, del fragmento, y otra que nos va a decir del párrafo 2, del párrafo 3, o entre el párrafo primero y el párrafo último. ¿Ya? Entonces, claro, es importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? Y por último tenemos la última estrategia, que es evaluar, reflexionar. Y en evaluar, reflexionar tenemos la tarea principal, que es evaluar la información del texto, y tenemos la descripción, que es identificar y valorizar juicios en relación al texto leído, ¿ya? Formar interpretaciones válidas. Esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho anteriormente que era coemitir? Porque claro, los juicios están ahí, y ustedes tienen que ver si son correctos o no. Entonces acá la tarea principal que va a complementar esta habilidad de evaluar es transformar, que sería convertir elementos del texto desde un contexto a otro. Por ejemplo, el lenguaje figurado pasarlo al lenguaje habitual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si sale en los textos argumentativos, es común que salga
alguna expresión, que es como, claro, que tiene a veces ironía, sarcasmo, y es muy probable que en ese tipo de textos les pidan como interpretar, evaluar lo que estaba diciendo el autor. Y lo mismo con lo del tono del emisor. Nos va a preguntar por el tono del emisor, entonces claro, el emisor no nos va a decir como mi tono es este, sino que ustedes tienen que tomar las marcas del texto y transformar ese lenguaje, que no está pensado en decirte explícitamente qué es el tono, a un tono específico. ¿Ya? Entonces por eso está transformar, como la más importante. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que estamos bien. Ya, entonces vamos a hacer una actividad para cerrar. Yo creo que hoy día nos vamos a ir más temprano. ¿Ya? Y voy a compartirles pantalla. Me avisan si pueden ver mi pantalla, ¿ya? Compartir. Ya, ¿la pueden ver? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, hay un mensaje en el chat. Sí, ya, gracias. Ya, entonces voy a hacerle zoom a esto para que podamos leerlo juntos. Ya, aquí vamos a hacer hartas evaluaciones. Esto igual, claro, en la prueba de transición les va a salir el texto solo, no les va a salir el texto como en la página. ¿Alguien sabe qué tipo de página es esta? Primero que todo. ¿O se han ocupado alguno de estos tipos de páginas como para hacer algún trabajo o algo así? Bueno, ya, esta página, les voy a contar. Esta página es... Ah, había un mensaje. Sí, es una revista científica. Muy bien, Sofía. Sí, es una página donde se suben textos de este tipo, ¿ya? En el colegio no se usa tanto, pero en la universidad uno lo usa un poco más porque, claro, ya, Wikipedia no sirve. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el texto, ¿ya? ¿Alguien quiere leerme el texto, por favor? O si no, lo seleccionaré democráticamente. A ver, ¿quién puede ser? Nicolás Araya. ¿Puedes leer el texto, por favor? Parte acá, donde dice función de Wigner. Y termina acá. Claramente no quiero que me lo lea en inglés. Solo está la parte en español. Ya. Los autores, todos igual. No, los autores no. Función de Wigner y de coherencia. Cuántica para sistemas átomo, campo en cavidades QED. Resumen. Los procesos de coherencia cuántica de cavidades QED han sido extensamente estudiados en la última década, tanto experimentalmente por Jaroche, Raymond et al. Como teóricamente por Nemes, Davidovich. Se presenta aquí la dinámica de la función de Wigner para un sistema conformado por un átomo de dos niveles y una cavidad en un ambiente disipativo, usando un esquema de integración numérica que permite considerar estados iniciales tipo Exquisite y Schrödinger. Cat state, la interacción entre el átomo y el campo monomodo se considera mediana mediante un modelo dispersivo, es decir, la interacción en el hamiltoniano de James Cummings aparece como una pequeña perturbación. El interés se enfoca tanto en las características cuánticas de la aproximación dispersiva, preparación de estados mesoscópicos, como los aspectos que caracterizan la dinámica de la disipación. En particular, se observa la pérdida gradual de las coherencias cuánticas mediante el uso de función de Wigner, en donde se evidencia la desaparición de las regiones
de interferencia de los estados cuánticos iniciales. Ya, muchas gracias. Entonces, ya. Veamos, vamos por partes. Primero, ya dijimos, dijo la Sofía, ¿cierto? Que esto era una revista científica. Claro, sí, eso es exactamente. Bueno, Dialnet en sí no es una revista científica, es una página donde se encuentran publicaciones científicas. En este caso, esta es de una revista. Si ven donde dice localización, dice Revista de la Sociedad Colombiana de Física, volumen 41, número 1, 2009. ¿Ya? Y los autores están ahí, Juan G. Restrepo, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, claro, como ya sabemos que está en esta página y sabemos que es parte de la revista de la Sociedad Colombiana de Física, sabemos que es un texto científico, ¿cierto? Un paper. Esto se conoce como paper. Pero, no sé ustedes, pero yo, bueno, ustedes son científicos, pero yo no entendí mucho, ¿ya? Pero, como les decía antes, uno puede, a pesar de no conocer todos los conceptos que están en el texto, puede entender de qué es, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero, quiero que me digan qué ideas del fragmento pudieron comprender. Que no comprendieron nada, también una respuesta válida. ¿Alguna palabra que conozcan, que haya salido en el resumen? Todo eso cuenta. O no sé, por ejemplo, a ver. ¿Alguien sabe qué es de coherencia cuántica? ¿O qué es? A mí me suena lo del experimento de Schrödinger, Ah, ya, ya. ¿Tú sabías más o de menos los de qué era? Lo gatos. había escuchado. Sí, sí, sí. Ah, ya, bueno. Ya. ¿O alguien sabe? Bueno, ya. Bueno, sí, igual este texto, claro, es difícil, ¿ya? Así que no importa que no sepan, ¿ya? Es un texto muy específico, si se dieron cuenta. Ya, eso también es otra cosa. Se refiere a cosas muy específicas. Por ejemplo, tenemos... eh, ay. Expresiones como de coherencia cuántica, cavidades QED, tenemos cat state, tenemos esto que se refiere a la interacción en el hamiltoniano de Jane Cummings, cosas muy específicas, ¿ya? Entonces, sí, está bien. Ahora, ¿qué elementos creen ustedes que son obstáculos que obstaculizan que ustedes entiendan el texto? En este sería tanto concepto como técnico. Ya, ya. Sí, ¿cierto? Muy bien, son cosas muy específicas como habíamos dicho antes. ¿Alguien dijo algo en el chat? Uy. Todo lo que acabas de nombrar, ya. Sí, sí, es verdad. Ya, entonces, si volvemos ahora, si pensamos en las condiciones básicas que vimos para la comprensión de lectura, que vimos al principio del PowerPoint, ¿cuál se ve afectada? Las que mencionamos, que eran 3. Pueden volver a la guía si no las recuerdo, obviamente. Había una que mencionamos harto, que era sobre los conocimientos previos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los conocimientos previos del lector tenían que ser adecuados al tipo de texto? ¿Eso se cumple o no se cumple? No, no, ¿cierto? Ya, sí. Y lo otro también que podría interferir es el conocimiento de la estructura del texto. ¿Ustedes habían visto este tipo de texto antes? Sí, pero no tan complejos. Ya, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, exacto. Por ejemplo, esto que dice resumen es efectivamente solo el resumen del documento.
El documento en sí no es este, ¿ya? Esto es como la presentación. Y en estos, que al final son textos científicos, que son investigaciones, siempre está como la portada, el índice, el resumen y después la introducción. Y entonces eso también afecta, porque si no podemos, como les dije, si no podemos identificar el tipo de texto, va a ser difícil como sentirnos cómodos con el texto, como manipular el texto. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, como se aprecia en el texto, este podría ser comprendido por alguien científico, ¿cierto? Porque tiene todas estas significados, todas estas palabras, pero perdón, que ando como muy mala con las palabras. Bueno, de nuevo, voy a empezar de nuevo. Claro, alguien científico que posea los conocimientos necesarios para atribuirle sentido. Por ejemplo, el compañero que había dicho que conocía uno de los experimentos, quizás él le pudo dar algún sentido, ¿cierto? Pero si no conocemos todo, está difícil. Porque, en primer lugar, hay una serie de conceptos que pertenecen a un campo distinto, ¿ya? Y en segundo lugar, también menciona autores que quizás son relevantes para el área al que está dirigido este escrito, pero no necesariamente son de conocimiento general. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, Gabriela Mistral, la mayoría de las personas conocen a Gabriela Mistral. Entonces, si aquí nos dijeran como, claro, de las ideas de Gabriela Mistral, incluso sería muy común que ustedes conocieran las ideas de Gabriela Mistral, porque ella es de conocimiento general. Claro, no es como importante para un área específica, sino que es como que todos conocen algo de Gabriela Mistral, por lo menos el nombre, por lo menos saben que está en el billete de 5.000, ¿ya? Pero claro, estas personas que se mencionan acá, por ejemplo, Jane Cummings, que esos deben ser dos investigadores, no, realmente no todo el mundo sabe quiénes son o a qué se dedican, ¿ya? No obstante, como les decía, un lector interesado puede realizar algunas cosas, tomar algunas pistas que le permitan identificar qué tipo de texto es, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos aquí, voy a ocupar mi plumón. Tenemos aquí primero, tenemos aquí, miren, vamos al título, y en el título tenemos, aquí primero tenemos función de Wigner, tenemos de coherencia cuántica, tenemos átomo-campo y tenemos cavidades QED, ¿ya? Entonces, función de Wigner, ¿alguien sabe qué es la función de Wigner? Yo no sé. ¿Alguien sabe? No, ya vamos a asumir que nadie sabe, ¿ya? Entonces esto lo vamos a poner como que no lo sabemos, no tenemos idea de qué es. Esa era como ¿Ya? una teoría intrínsecamente, que me cuesta decir esa palabra, ¿Ya? intrínsecamente. ¿Ya? Algo así, muy bien dicho. ¿Y de qué campo es? O sea, ¿de qué ciencia es? Mecánica cuántica sería como la física. Física, ya, buena, ya. ¿Ven? Entonces ahora sí sabemos que es la función de Wigner, por lo menos sabemos que es de física. Entonces, esto nos va a dar una idea, muchas gracias, esa fue una muy buena acotación, nos va a dar una idea de qué es el texto, ¿ya? Entonces tenemos, esto es de física, función de Wigner, de coherencia cuántica. ¿Alguien lo conoce? Creo que habían dicho que no lo conocían. Y tenemos átomo-campo. Átomo-campo, ¿a qué se refieren? Eso sí es algo que hemos escuchado. Por lo menos átomo lo hemos escuchado, ¿cierto? Cavidades QED no tengo idea qué es, ¿ya? Pero tenemos estos dos conceptos, tenemos función de Wigner, átomo-campo. Átomo-campo podríamos pensar que es de química, ¿cierto? Porque es más común ver el átomo en química que en física. Pero si retrocedemos a la materia muy antigua, el átomo también se ve en física, ¿ya? Y sobre todo lo del átomo-campo. Entonces, tenemos esto de función de Wigner y tenemos esto de átomo-campo. Podemos decir que entonces es un texto que se refiere a algo, un tema de física, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos un contexto más importante. Ahora, ustedes, si no supieran lo que es la función de Wigner y supieran solo lo del átomo, podrían decir que es de química. Ya, sí. Quizás el texto no es de química, es de física, pero saber que es de una ciencia ya les va a ayudar a entender mejor el texto, ¿ya?
Entonces, tenemos esa primera parte. También vamos ahora a buscar marcadores que nos ayuden a entender mejor el texto. Entonces, vamos a ver esto acá. Tenemos que los procesos de decoherencia cuántica en cavidades QED han sido extensamente estudiados en la última década, tanto experimentalmente por esas personas como teóricamente por ese caballero y ese caballero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que hay distintos procesos físicos que han sido estudiados desde perspectivas, ¿cierto? ¿Cuántas perspectivas tenemos acá? Tenemos que se ha estudiado experimentalmente por estas dos personas y tenemos que se ha... Uy, lo rayé. Bueno, pero lo estaba enseñando. Y teóricamente por estas dos personas. ¿Ya? Ya, esto que estamos haciendo ahora es súper bueno para cuando ustedes no tengan idea de qué trata el texto, ¿ya? Quizás en la prueba de transición no les vaya a salir un texto así, sería difícil, ¿ya? Pero si sale algún texto muy complejo, por ejemplo los textos argumentativos, esos son difíciles, o sale algún reportaje medio extraño, pueden ir haciendo este desglose, ¿ya? Y les va a ayudar muchísimo, por eso lo estamos haciendo ahora. Entonces, tenemos que son procesos, existen procesos que han sido estudiados desde dos perspectivas, una perspectiva experimental y una perspectiva teórica. ¿Y qué más tenemos? Y después seguimos leyendo, dice, se presenta aquí la dinámica de la función de Wigner para un sistema conformado por un átomo de dos niveles y una cavidad en un ambiente disipativo, usando un esquema de integración numérica que permite considerar charla, charla, charla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que se reconoce en este artículo un proceso en particular, que es la dinámica de la función de Wigner, que está acá. La dinámica de la función de Wigner, ahí, pero bajo ciertas condiciones específicas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice aquí las condiciones específicas? Que está para un sistema conformado por un átomo de dos niveles y una cavidad de un ambiente disipativo. Entonces, claro, se presenta una dinámica relacionada a la función de Wigner, pero bajo estas dos condiciones, que es un sistema conformado por un átomo de dos niveles y una cavidad en un ambiente disipativo. ¿Vamos entendiendo? Perdón por el ruido de fondo, pero ustedes saben. O sea, line. ¿Ya? Entonces, espero que lo que yo quería que hiciéramos en esto es que se dieran cuenta que incluso si era un texto muy, muy, muy complejo, se puede ir desglosando. Entonces, por ejemplo, con todo lo que hemos subrayado, si nos llegan a preguntar de qué trata el texto, una pregunta básica, ¿vamos a poder responder? ¿O no? ¿Se les ocurre ahora de qué trata el texto? Por ejemplo, podríamos decir que el texto se trata sobre la función de Wigner en un contexto determinado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, podemos ir empezando a sacar conclusiones sobre el texto, sin conocer necesariamente quiénes son las personas que se mencionan, ni los procesos que se mencionan. ¿Ya? O si nos preguntan, por ejemplo, la función, en el contexto del fragmento leído, podemos afirmar que el experimento presentado en el texto está realizado para la función de Wigner en, no sé, verdadero o falso, y nos sale una alternativa, es para la función de Wigner en un sistema que tiene tres particularidades. Sabemos que no tiene tres particularidades, ¿cierto? Porque solo nos muestra dos, que dice que tiene que estar conformado por un átomo de dos niveles y una cavidad de un ambiente disipativo. ¿Ya? Entonces, claro, en la prueba de transición no les van a preguntar, menos en la prueba de transición de lenguaje, qué es la función de Wigner, si es que no está puesta en el texto, ¿ya? O no sé, pues no les van a preguntar, ¿qué es un átomo de dos niveles? Porque eso no es lo que va a medir la prueba. Lo que va a medir la prueba es cómo ustedes comprenden el texto, cómo lo utilizan, qué habilidades, qué estrategias, qué tareas llevan a cabo para entender el texto. ¿Ya? Entonces, claro, quizás ahora es confuso, porque claro, este texto es confuso, pero si ustedes se enfrentan a estos textos que son como, que uno queda a veces así como, oh, este texto,
y hacen esto que hicimos ahora, que es ir desglosándolo, como, ya, pero ¿qué me está diciendo aquí? Ya, ¿y qué me está diciendo acá? ¿Y qué datos me está entregando acá? Va a ser mucho más fácil, porque la prueba nunca les va a preguntar por el contenido. O sea, por el contenido me refiero a, claro, por, no sé. Lo mismo que les dije, por ejemplo, no les va a decir qué es un átomo de dos niveles o qué es una cavidad de una mente disipativa. Ya, eso no es. Entonces, si bien sería una ayuda que ustedes supieran qué es eso, no es lo más importante. No sé si me entienden. Entonces, uno, cuando ve un texto que no entiende nada, que no conoce ningún concepto, uno dice, ah, no entiendo, no lo voy a poder hacer, y se frustra. Ya, pero esta técnica es para que evitemos esa frustración y podamos avanzar. ¿Ya? Entonces, este tipo de textos les va a aparecer en algún momento. O a veces salen infografías que, si bien son cortas, tienen también conceptos muy específicos. La idea es que ustedes entonces estén preparados para este tipo de textos de este modo. Porque claro, estaría muy difícil que yo les dijera, no, pero vean qué es la función de Wigner, e investiguen qué es la de coherencia cuántica y qué son los sistemas átomo-campo en cavidades QED. Eso no, esa parte no es necesario. ¿Ya? Entonces es mucho más efectivo que ustedes aprendan a desglosar cada texto paso a paso. ¿Ya? Les voy a mandar por el grupo un texto más, no tan difícil como este, pero es, claro, no es una tarea, obviamente, pero si ustedes lo quieren hacer, quieren llevar este proceso de nuevo como a cabo en ustedes y me quieren hacer preguntas, lo pueden, estoy ahí disponible, ¿ya? Pero claro, la idea es que hagan esto siempre con los textos que no comprendan, o incluso con textos que no parecieran ser tan difíciles, noticias, cosas así. Siempre cuando hay algo que uno no entiende, tienen que recordar esto, no les están midiendo el conocimiento de ese tema en específico. Lo que están midiendo es cómo ustedes se enfrentan al texto. ¿Ya? Entonces, esta otra estrategia para enfrentarse a este tipo de textos que son así demasiado complicados. Bueno, entonces quizás si ahora están un poco confundidos, no se preocupen porque quizás es la primera vez que analizan un texto de esta forma. ¿Ya? No sé, pero esto es muy útil. Porque sí, una parte ahorra tiempo, porque cuando uno ve estos textos y trata de entenderlos sin hacer ningún análisis, como solo leyéndolo, uno lo puede leer 4 o 5 veces y no entender nada. ¿Ya? Entonces, cuando estén este tipo de textos, o cuando ustedes sientan que un texto está muy difícil, o igual, bueno, la prueba de transición depende a veces, muchas veces de cómo uno se levanta. Entonces, a veces uno se levanta cansado, se levanta enojado, y como que uno siente que está leyendo y no está leyendo nada. Entonces, cuando se sientan así, pueden ir en el texto, ir frase por frase. ¿Qué me quiere decir esta frase? ¿Qué me quiere decir esta frase? ¿Qué es lo que apunta acá? ¿Ya? Y no es necesario que ustedes sepan todo. Porque claro, siempre van a haber cosas que no van a saber, pero que sepan manejar este tipo de textos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta? Ninguna. Ya, ¿y alguien tiene alguna duda del temario? ¿O no han revisado el temario? ¿O no lo quieren revisar? Ya, parece que no hay dudas del temario. En todo caso, vamos a subir un video luego explicando el temario, ya punto por punto. Entonces, si tienen alguna duda, también lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Y eso, voy a pasar la lista. Voy a dejar de grabar, sí. Voy a pasar la lista y nos podemos ir, ¿ya?